Santo Padre da ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto Están dando liturgico. algunas indicaciones que Prepariamoci ad comienza, accogliere la dicen que sua comienza ahora parola mismo e la ricevere la audiencia sua benedizione. general y piden que nos preparemos todos para Nel nome del escuchar Padre, del Figlio e dello Spirito a Santo. Francisco. La pace sia con voi. La paz sea con vosotros. Y todavía tiene pendiente alguna celebración más, un mes completo en el que también se celebra el mes misionero extraordinario. De los apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Palabra de Dios. Vemos que todavía en la fachada están Fratelli e sorelle, buongiorno. los retratos de los 5 nuevos santos. Il viaggio Queridos hermanos y del hermanas, Vangelo buenos nel días. mondo, El viaje del Evangelio San Luca en el mundo, racconta negli Atti que degli San Apostoli, Lucas cuenta, è narra en los accompagnato Hechos de los dalla Apóstoles, somma creatività di Dio está acompañado che si manifesta in maniera por toda la creatividad de sorprendente. Dios que se manifiesta de manera Dio sorprendente. vuole che i suoi figli Él quiere que sus superino hijos ogni superen todo particolarismo particularismo para abrirse a la universalidad de la salvación. Este es el objetivo, superar los particularismos y abrirse a la universalidad de la salvación. Dio vuole salvare tutti. Dios quiere salvar a todos. Quanti sono rinati dall'acqua e dallo Spirito Los que han renacido del agua y del Espíritu sono chiamati a uscire da sé están llamados a salir de sí mismos y abrirse a los demás, a vivir la proximidad, el estilo de vivir juntos que transforma cada relación interpersonal en una experiencia de fraternidad. Testimonio de este proceso de fraternización que el Espíritu quiere impregnar en la historia es Pedro, protagonista en los Hechos de los Apóstoles junto a Pablo. Pietro vive un evento que segna una svolta decisiva. Pedro vive un acontecimiento que marca un desarrollo decisivo en su existencia. Mientras está rezando, recibe una visión que parece una provocación divina para suscitar en él un cambiamiento de mentalidad. Y una que desciende de lo alto, que contiene varios animales, cuadrúpedos, reptiles, pájaros, y escucha una voz que lo invita a alimentarse de esas carnes. Él, que es un buen hebreo, reacciona sosteniendo que nunca ha comido nada impuro como es pedido por la ley del Señor. Entonces él rebate con fuerza: aquello que Dios ha purificado, tú no lo puedes llamar profano. Con este hecho, el Señor quiere que Pedro no vaya más allá de los acontecimientos de las personas según las categorías de lo puro y de lo impuro, sino que aprenda a ir más allá para mirar a la persona y a las intenciones de su corazón. Aquello que hace impuro al hombre, en efecto, no viene de fuera, sino solo de dentro, del corazón. Y Jesús lo ha dicho claramente. Después de esa visión, Dios envía a Pedro a casa de un extranjero no circuncidado, Cornelio, centurión de la corte, dicha o llamada itálica, religioso y temoroso de Dios, que da limosnas al pueblo y reza siempre a Dios, pero no era hebreo. En esa casa de paganos, Pedro predica a Cristo crucificado y resucitado y el perdón de los pecados a aquel que cree en él. Y mientras Pedro habla sobre Cornelio y sus familiares, sí se infunde el Espíritu Santo y Pedro le bautiza en el nombre de Jesucristo.
Este hecho extraordinario, la primera vez que sucede algo así, el hecho es conocido en Jerusalén, donde los hermanos, escandalizados por el comportamiento de Pedro, le reprobarán ásperamente. Pedro hizo una cosa que estaba más allá de la costumbre, de la ley, y por esto le regañan, le reprobaron. En efecto, después del encuentro con Cornelio, Pedro es más libre de sí mismo y se encuentra más en comunión con Dios y con los demás, porque ha visto la voluntad de Dios en la acción del Espíritu Santo. Puede, por tanto, comprender que la elección de Israel no es la recompensa de los méritos, sino el signo de la llamada gratuita a ser mediador, mediación de la bendición divina entre los pueblos paganos. Queridos hermanos, del príncipe de los apóstoles aprendemos que un evangelizador no puede ser un impedimento a la obra creativa de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvados, sino uno que favorezca el encuentro de los corazones con el Señor. ¿Y nosotros, cómo nos comportamos con nuestros hermanos? Con aquellos que no son cristianos. ¿Somos impedimento para el encuentro con Dios? ¿Obstaculizamos su encuentro con el Padre? ¿O le dejamos hacer? Pidamos hoy la gracia de dejarnos sorprender por las sorpresas de Dios, no obstaculizar su creatividad, sino reconocer y favorecer los caminos siempre nuevos a través de en los que Cristo resucitando infunde su espíritu en el mundo y actúa y atrae los corazones, haciéndose conocer como el Señor de todos. Bueno, pues hasta aquí la catequesis del Papa Francisco, hoy quizá más breve de lo habitual. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo las catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy reflexionamos sobre cómo Dios incita a los apóstoles para que acojan la universalidad de la salvación, llamándolos a salir de sí mismos, a abrirse a los demás con un estilo de vida cercano y fraterno. El personaje principal del episodio es el apóstol Pedro, que después de ser testigo de la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, presenta ahora cómo ese mismo Espíritu se derrama sobre los paganos. Dios, para suscitar en Pedro un cambio de mentalidad, le presenta un lienzo lleno de animales considerados impuros para los judíos, haciéndole entender que todo lo que Dios ha purificado no debe ser ya considerado profano. Es necesario mirar la intención del corazón, porque solo de dentro del corazón nace la impureza. De este modo, Pedro acepta ir a predicar en casa de Cornelio, un oficial romano temeroso de Dios, y el Señor confirma sus palabras derramando sobre ellos el Espíritu. Cuando la comunidad se escandaliza por la familiaridad del apóstol con los gentiles, Pedro no se amilana, porque es consciente que ser discípulo no es un mérito, sino una llamada para ser mediadores, puentes que faciliten
el encuentro de Dios con los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos hoy la gracia de dejarnos sorprender por Dios y de no ser obstáculos a su creatividad, reconociendo y favoreciendo los caminos siempre nuevos por los que Dios derrama su Espíritu en el mundo, para traer a Él a toda la gente. Que el Señor los bendiga.